¿Te imaginas a México operando 2 portaaviones avanzados? Sí, 2. Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero esta posibilidad podría estar más cerca de lo que pensamos. Hoy vamos a hablar de cómo México podría revolucionar su fuerza naval con la adquisición de 2 portaaviones de última generación. Prepárate, porque lo que te voy a contar podría cambiar por completo el panorama de la defensa en América Latina. Para empezar, ¿por qué portaaviones? Estos gigantes del mar no son solo barcos, son auténticas ciudades flotantes que pueden transportar cazas, helicópteros y toda una fuerza armada a donde sea necesario. En el caso de México, contar con 1, o incluso 2 portaaviones, significaría tener una capacidad estratégica única en la región. Podría proyectar su poder naval no solo en sus costas, sino también en aguas internacionales, algo que hasta ahora ha sido prácticamente exclusivo de las grandes potencias militares. Y si hablamos de modernización, un portaaviones es el máximo símbolo de poder naval. ¿Qué significa esto para la Armada de México? Bueno, actualmente la Marina Mexicana cuenta con buques muy eficientes, pero no con la capacidad operativa de un portaaviones. La llegada de estas embarcaciones marcaría un antes y un después en la historia militar del país. México pasaría a jugar en las grandes ligas, sumándose a un selecto grupo de naciones que tienen la capacidad de desplegar estas inmensas plataformas móviles de combate. Hablemos un poco de lo que haría un portaaviones por la seguridad y el control de las aguas territoriales de México. Desde proteger el Golfo de México hasta asegurar las rutas comerciales del Pacífico, estos barcos serían piezas clave para garantizar la estabilidad y seguridad del país. Y no es solo cuestión de defensa, los portaaviones también serían fundamentales en misiones de ayuda humanitaria, rescate y, por supuesto, disuasión ante cualquier amenaza externa. Ahora, hay que tener en cuenta que mantener un portaaviones no es cosa fácil. Estamos hablando de buques que requieren una gran cantidad de recursos, tanto en términos económicos como en personal. Pero, si hay algo que los militares mexicanos han demostrado, es su capacidad de adaptación. Con el entrenamiento adecuado y una inversión a largo plazo, la incorporación de 2 portaaviones podría no solo ser viable, sino también extremadamente beneficiosa para el país. Y aquí surge una pregunta interesante: ¿cómo afectaría esto a las relaciones internacionales de México? Sin duda, la presencia de portaaviones en su flota elevaría su estatus en la escena internacional. Imagina a México participando en ejercicios militares con otros países que ya tienen portaaviones, como Estados Unidos o Francia. Esta colaboración podría fortalecer aún más los lazos con aliados estratégicos y abrir puertas a nuevas alianzas en el ámbito global. Por otro lado, esto también podría generar cierta preocupación en algunos de sus vecinos. América Latina no es precisamente conocida por tener grandes flotas de portaaviones, por lo que la llegada de estos gigantes del mar a México podría generar tensiones en la región. Sin embargo, en términos de equilibrio militar, México ha mantenido una postura defensiva y no agresiva, por lo que es probable que estos portaaviones se vean más como una medida de protección y proyección de poder, que como una amenaza. Además, hay que pensar en el impacto tecnológico. Al adquirir estos portaaviones avanzados, México no solo estaría mejorando su capacidad militar, sino también su industria tecnológica. Los portaaviones de última generación están llenos de innovaciones en sistemas de propulsión, armamento, comunicación y defensa. México podría aprovechar esta oportunidad para desarrollar su propia tecnología militar y formar una base de conocimiento que beneficie tanto a la Marina como a otros sectores de la economía. Y hablando de tecnología, no podemos olvidarnos de los aviones. Los portaaviones no tienen sentido sin una flota de aviones capaces de despegar y aterrizar desde su cubierta. Aquí es donde México podría hacer otro gran movimiento: adquirir cazas embarcados que complementen estas enormes plataformas flotantes. ¿Te imaginas ver aviones mexicanos despegando desde un portaaviones en medio del océano? Sería un verdadero espectáculo. Otra cosa importante a considerar es la logística. Los portaaviones requieren una gran infraestructura de apoyo, tanto en tierra como en el mar. México tendría que invertir en puertos que puedan albergar estos gigantes y en buques de apoyo para mantener las operaciones. Pero, a largo plazo, esto generaría empleos y fortalecería la industria naval del país, lo que podría traer consigo beneficios económicos significativos. Y no olvidemos el factor disuasivo. La presencia de portaaviones en la flota mexicana enviaría un mensaje claro a cualquier posible amenaza: México está listo para defender su territorio y sus intereses. Estos buques no son solo herramientas de guerra,
son símbolos de poder y soberanía. Y en un mundo cada vez más complejo, tener la capacidad de proyectar ese poder es esencial para cualquier nación que quiera asegurar su lugar en el escenario global. Si te estás preguntando cuándo podríamos ver esto hecho realidad, todo depende de las negociaciones y las decisiones políticas que se tomen en los próximos años. Adquirir portaaviones no es algo que suceda de la noche a la mañana. Pero, actualmente la Marina Mexicana cuenta con buques muy eficientes, pero no con la capacidad operativa de un portaaviones. La llegada de estas embarcaciones marcaría un antes y un después en la historia militar del país. México pasaría a jugar en las grandes ligas, sumándose a un selecto grupo de naciones que tienen la capacidad de desplegar estas inmensas plataformas móviles de combate. Hablemos un poco de lo que haría un portaaviones por la seguridad y el control de las aguas territoriales de México. Desde proteger el Golfo de México hasta asegurar las rutas comerciales del Pacífico, estos barcos serían piezas clave para garantizar la estabilidad y seguridad del país. Y no es solo cuestión de defensa, los portaaviones también serían fundamentales en misiones de ayuda humanitaria, rescate y, por supuesto, disuasión ante cualquier amenaza externa. Ahora, hay que tener en cuenta que mantener un portaaviones no es cosa fácil. Estamos hablando de buques que requieren una gran cantidad de recursos, tanto en términos económicos como en personal. Pero, si hay algo que los militares mexicanos han demostrado, es su capacidad de adaptación. Con el entrenamiento adecuado y una inversión a largo plazo, la incorporación de 2 portaaviones podría no solo ser viable, sino también extremadamente beneficiosa para el país. Y aquí surge una pregunta interesante: ¿cómo afectaría esto a las relaciones internacionales de México? Sin duda, la presencia de portaaviones en su flota elevaría su estatus en la escena internacional. Imagina a México participando en ejercicios militares con otros países que ya tienen portaaviones, como Estados Unidos o Francia. Esta colaboración podría fortalecer aún más los lazos con aliados estratégicos y abrir puertas a nuevas alianzas en el ámbito global. Por otro lado, esto también podría generar cierta preocupación en algunos de sus vecinos. América Latina no es precisamente conocida por tener grandes flotas de portaaviones, por lo que la llegada de estos gigantes del mar a México podría generar tensiones en la región. Sin embargo, con el creciente interés de México en modernizar sus fuerzas armadas, la posibilidad de ver estos buques en acción podría estar más cerca de lo que creemos. Para finalizar, la posible incorporación de 2 portaaviones avanzados a la Armada de México es, sin duda, un paso gigantesco hacia la modernización y el fortalecimiento de su capacidad militar. No solo transformarían la defensa naval del país, sino que también abrirían nuevas oportunidades en la tecnología, las relaciones internacionales y la economía. México está en camino de convertirse en una potencia marítima, y estos portaaviones podrían ser el motor que impulse ese cambio. Así que, si te interesa el futuro de la defensa naval mexicana, no te despegues de este canal, porque seguiremos de cerca todo lo que sucede con este tema fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Se imaginan a México con su propio portaaviones? Pues parece que esa posibilidad está más cerca de lo que muchos pensamos. Un nuevo portaaviones para la Armada de México podría ser el paso clave para transformar su fuerza naval y situarla en el mapa de las grandes potencias marítimas. Pero, ¿cómo sería este nuevo buque y qué impacto tendría en la región? Primero, hablemos de por qué un portaaviones es tan importante. Un portaaviones es más que solo un barco grande. Se trata de una base aérea móvil en medio del océano, capaz de proyectar poder militar a cientos de kilómetros de distancia. Con uno de estos, México no solo podría reforzar su defensa, sino también proteger sus intereses en el Golfo de México, el Pacífico e incluso en operaciones internacionales. Eso de poder despegar aviones de combate desde el mar, no es cualquier cosa. Este tipo de adquisición podría ser un verdadero game changer para la Armada de México. Pensemos en los desafíos que enfrenta México en sus vastas costas, especialmente en términos de seguridad marítima, combate al narcotráfico, e incluso protección de sus recursos naturales. Un portaaviones permitiría a la Armada tener una mayor presencia en zonas clave, respondiendo más rápidamente a emergencias y amenazando cualquier intento de vulnerar su soberanía marítima. Pero, claro, tener un portaaviones no es solo cuestión de comprar el barco. Hablamos de un sistema completo, aviones de combate, helicópteros, sistemas de defensa y personal altamente capacitado. México ya cuenta con una armada muy competente, pero la operación de un portaaviones requiere una preparación enorme. Y no hablemos solo del costo de adquisición,
sino también del mantenimiento y las actualizaciones constantes que necesitaría. Aquí es donde entra la gran pregunta: ¿cómo sería el portaaviones que México estaría considerando? Bueno, si echamos un vistazo a las opciones que otras naciones han adquirido en años recientes, podríamos pensar que México optaría por un portaaviones mediano, algo similar a los que usan países como Italia o España, más compactos que los gigantes estadounidenses, pero igual de efectivos. Sería ideal para patrullar sus costas y actuar como una base estratégica en tiempos de crisis. Y si nos ponemos a pensar en los aviones, podríamos hablar de la posibilidad de que México busque aviones de combate F-35B, los famosos aviones de despegue vertical que no necesitan pistas largas para despegar. ¿Se imaginan? El nivel de operatividad y versatilidad de un portaaviones con aviones de este tipo sería impresionante. Y claro, daría a la Armada de México una ventaja táctica significativa en cualquier operación naval. Ahora, es cierto que esto también trae desafíos. La inversión en un portaaviones puede ser masiva. Sin embargo, los beneficios a largo plazo son claros. No solo hablamos de seguridad, sino de la posición que México podría asumir en términos de liderazgo regional. Tener un portaaviones no es solo una demostración de poder, es también un compromiso con la defensa de la paz y la estabilidad en la región. México ha estado reforzando su industria de defensa en los últimos años, y este portaaviones podría convertirse en el buque insignia de esa modernización. Recordemos que la Armada Mexicana ya tiene una importante presencia en las aguas del Golfo y el Pacífico, y con un portaaviones, ese alcance se ampliaría considerablemente. Podrían participar en misiones de paz, responder a desastres naturales en países vecinos, y, por supuesto, proteger sus rutas comerciales. Además, el impacto económico de esta adquisición no debe subestimarse. La construcción o compra de un portaaviones puede generar empleos, inversiones y tecnología de punta. Incluso, es probable que México quiera ensamblar partes del portaaviones en sus propios astilleros, lo que impulsaría la industria naval local. Y quién sabe, tal vez esto sea solo el comienzo de una serie de adquisiciones que transformen la Armada Mexicana. Por otro lado, la competencia en la región también es un factor a considerar. Si México realmente adquiere un portaaviones, ¿cómo responderán otros países de América Latina? Es probable que veamos un fortalecimiento de las relaciones de defensa entre México y otras potencias internacionales. Quizás incluso más cooperación con Estados Unidos, Francia o Reino Unido en términos de entrenamiento y tecnología. En definitiva, la adquisición de un portaaviones por parte de México no sería solo un símbolo de poderío militar. También sería una herramienta para proyectar estabilidad y seguridad en toda la región. Sería interesante ver cómo otros países reaccionan ante este avance. ¿Será que algún vecino de México también esté considerando un movimiento similar? La importancia de esta adquisición también radica en cómo México podría utilizar este portaaviones en operaciones de cooperación internacional. Pensemos en las misiones de ayuda humanitaria. Un portaaviones tiene la capacidad de desplegar no solo aviones de combate, sino también equipos médicos, alimentos, y personal de rescate en situaciones de emergencia. Ya sea en respuesta a un desastre natural o en una operación de paz, México tendría una plataforma versátil y rápida para intervenir. Imaginemos un futuro donde México no solo refuerza su seguridad, sino que también se convierte en un actor clave en la región, participando en coaliciones internacionales para mantener la paz y responder a crisis. Este portaaviones podría ser el inicio de una nueva era en la política exterior y de defensa de México, consolidando su posición como un líder regional. Eso de poder despegar aviones de combate desde el mar, no es cualquier cosa. Este tipo de adquisición podría ser un verdadero game changer para la Armada de México. Pensemos en los desafíos que enfrenta México en sus vastas costas, especialmente en términos de seguridad marítima, combate al narcotráfico, e incluso protección de sus recursos naturales. Un portaaviones permitiría a la Armada tener una mayor presencia en zonas clave, respondiendo más rápidamente a emergencias y amenazando cualquier intento de vulnerar su soberanía marítima. Pero, claro, tener un portaaviones no es solo cuestión de comprar el barco. Hablamos de un sistema completo, aviones de combate, helicópteros, sistemas de defensa, y personal altamente capacitado. México ya cuenta con una armada muy competente, pero la operación de un portaaviones requiere una preparación enorme. Y no hablemos solo del costo de adquisición, sino también del mantenimiento y las actualizaciones constantes que necesitaría. Aquí es donde entra la gran pregunta:
¿Cómo sería el portaaviones que México estaría considerando? Bueno, si echamos un vistazo a las opciones que otras naciones han adquirido en años recientes, podríamos pensar que México optaría por un portaaviones mediano, algo similar a los que usan países como Italia o España, más compactos que los gigantes estadounidenses, pero igual de efectivos. Sería ideal para patrullar sus costas y actuar como una base estratégica en tiempos de crisis. Y si nos ponemos a pensar en los aviones, podríamos hablar de la posibilidad de que México busque aviones de combate F-35B, los famosos aviones de despegue vertical que no necesitan pistas largas para despegar. ¿Se imaginan? El nivel de operatividad y versatilidad de un portaaviones con aviones de este tipo sería impresionante. Y claro, daría a la Armada de México una ventaja táctica significativa en cualquier operación naval. Ahora, es cierto que esto también trae desafíos. La inversión en un portaaviones puede ser masiva. Sin embargo, los beneficios a largo plazo son claros. No solo hablamos de seguridad, sino de la posición que México podría asumir en términos de liderazgo regional. Tener un portaaviones no es solo una demostración de poder, es también un compromiso con la defensa de la paz y la estabilidad en la región. México ha estado reforzando su industria de defensa en los últimos años, y este portaaviones podría convertirse en el buque insignia de esa modernización. Recordemos que la Armada Mexicana ya tiene una importante presencia en las aguas del Golfo y el Pacífico, y con un portaaviones, ese alcance se ampliaría considerablemente. Podrían participar en misiones de paz, responder a desastres naturales en países vecinos, y, por supuesto, proteger sus rutas comerciales. Además, el impacto económico de esta adquisición no debe subestimarse. En conclusión, si México da el paso de adquirir un portaaviones, estamos hablando de un cambio importante en su postura de defensa y en su rol en el escenario internacional. No solo mejoraría su capacidad de respuesta en términos de seguridad marítima, sino que también estaría dando un gran paso hacia la modernización de sus fuerzas armadas. ¿Veremos a México navegando los océanos con su propio portaaviones en los próximos años? Solo el tiempo lo dirá, pero las señales están ahí, y el futuro podría ser mucho más emocionante de lo que imaginamos. Y mientras esperamos que se concrete esta gran adquisición, queda claro que México tiene grandes planes para su armada. ¿Qué les parece? ¿Estamos ante el inicio de una nueva era en la defensa naval mexicana? ¿Se imaginan a México obteniendo un nuevo portaaviones gigante y súper mejorado? Así es. Hoy vamos a hablar de una noticia que podría cambiar completamente el panorama naval del país. México podría estar a punto de dar un paso monumental al obtener un portaaviones de última generación, algo que colocaría a la Armada Mexicana en un nivel completamente diferente dentro del contexto militar global. Primero, hablemos de lo que significa tener un portaaviones. No estamos hablando de cualquier barco, estamos hablando de la joya de la corona de cualquier fuerza naval. Un portaaviones no es solo un buque gigante, es una base militar flotante que permite proyectar poder en cualquier parte del mundo. Los países que tienen portaaviones suelen ser considerados potencias militares, y si México llegara a tener uno de estos monstruos, estaríamos viendo un cambio radical en la percepción del país a nivel global. Este nuevo portaaviones, del cual aún no se ha confirmado su nombre, sería una de las adquisiciones más importantes en la historia de la Armada de México. Estamos hablando de un portaaviones súper mejorado, con la capacidad de transportar decenas de aviones de combate, helicópteros, drones y hasta unidades de operaciones especiales. Además, contaría con sistemas de radar y defensa de última tecnología, lo que lo haría prácticamente impenetrable frente a ataques enemigos. Pero, ¿por qué México necesitaría un portaaviones? Buena pregunta. El contexto geopolítico actual en el mundo es cada vez más complejo, y la capacidad de proyectar poder más allá de las fronteras se está convirtiendo en una necesidad para muchas naciones. México, con este nuevo portaaviones, podría asegurar la protección de sus costas, expandir su capacidad de defensa en el Caribe y el Pacífico, y contribuir en misiones internacionales de mantenimiento de la paz o respuesta a desastres. Además, no se trata solo de defender el territorio. Este portaaviones podría usarse para operaciones humanitarias en tiempos de crisis, ofreciendo una plataforma móvil para brindar asistencia en cualquier parte del mundo. Imaginemos, por ejemplo, una situación de desastre natural en Centroamérica. México, con su nuevo portaaviones, podría desplegar rápidamente equipos de ayuda y evacuación, mostrando al mundo una faceta diplomática y humanitaria, además de la militar. El impacto de este portaaviones en la región sería considerable.
Estamos hablando de una nave que podría cambiar completamente el equilibrio de poder en América Latina. Actualmente, países como Brasil tienen capacidades navales avanzadas, pero México podría colocarse a la par, o incluso superar a muchas naciones, gracias a esta adquisición. Y no olvidemos que esto también abriría nuevas posibilidades de cooperación con otros países aliados, como Estados Unidos, que podría ver en México un socio estratégico aún más relevante en temas de seguridad marítima. Hablando de tecnología, este portaaviones no sería cualquier nave vieja reacondicionada. No, señor. Estamos hablando de una embarcación equipada con lo último en tecnología naval. Se rumorea que podría tener catapultas electromagnéticas para lanzar aviones de combate, algo que solo las marinas más avanzadas del mundo tienen. Estas catapultas permiten lanzar aviones más pesados y con mayor carga de combustible, lo que extiende el rango operativo de los cazas que despegarían desde el portaaviones. Y si hablamos de cazas, el portaaviones podría operar con aviones de combate F-35B, los famosos cazas de despegue vertical, que son perfectos para estas embarcaciones. Así que, además de un nuevo portaaviones, México podría también estar considerando una renovación en su flota aérea naval. Imaginen los cielos protegidos por estos avanzadísimos aviones desde una base flotante que puede moverse a cualquier punto estratégico. Otro aspecto clave sería el tamaño. Este portaaviones gigante podría tener la capacidad de albergar no solo aviones y helicópteros, sino también tropas y vehículos blindados para operaciones anfibias. Esto le daría a México una capacidad de respuesta impresionante en cualquier escenario de conflicto o emergencia. La presencia de un buque de este tamaño también sería un factor disuasivo considerable para cualquier amenaza externa que quisiera poner a prueba la soberanía mexicana. Ahora bien, sabemos que los portaaviones no son baratos. El costo de una nave de estas características puede llegar a varios miles de millones de dólares, sin contar los costos operativos. ¿Cómo podría financiarse esta adquisición? Algunas fuentes indican que podría ser parte de un ambicioso plan de modernización militar que incluiría acuerdos internacionales de financiamiento y transferencia tecnológica. Además, un portaaviones de este tipo podría implicar la creación de miles de empleos, no solo en su construcción, sino también en su mantenimiento y operación, lo que tendría un impacto positivo en la economía nacional. Pero más allá del costo, lo que realmente importa es el salto cualitativo que esto representaría para México. Tener un portaaviones de este calibre pondría al país en la élite de las naciones con poder naval global. Solo un puñado de países en el mundo tiene la capacidad de operar portaaviones, y México podría unirse a ese selecto grupo. El impacto no sería solo militar, también diplomático. Imaginemos las nuevas oportunidades de colaboración con otras marinas del mundo, los ejercicios conjuntos, las misiones internacionales. México podría convertirse en un jugador clave en la seguridad marítima global, participando en operaciones de protección de rutas comerciales, lucha contra la piratería, y contribuyendo en misiones de paz alrededor del mundo. Este proyecto también generaría una enorme cantidad de conocimiento y desarrollo tecnológico en el país. Al construir y operar un portaaviones, México tendría que entrenar a miles de nuevos ingenieros, marinos, pilotos y técnicos, lo que a su vez podría impulsar la innovación en otros sectores industriales. Sería un verdadero motor de progreso, no solo para las Fuerzas Armadas, sino para la economía en general. Y finalmente, hay que pensar en el orgullo nacional. Un portaaviones es un símbolo de poder y prestigio. Este nuevo portaaviones, del cual aún no se ha confirmado su nombre, sería una de las adquisiciones más importantes en la historia de la Armada de México. Estamos hablando de un portaaviones súper mejorado, con la capacidad de transportar decenas de aviones de combate, helicópteros, drones y hasta unidades de operaciones especiales. Además, contaría con sistemas de radar y defensa de última tecnología, lo que lo haría prácticamente impenetrable frente a ataques enemigos. Pero, ¿por qué México necesitaría un portaaviones? Buena pregunta. El contexto geopolítico actual en el mundo es cada vez más complejo, y la capacidad de proyectar poder más allá de las fronteras se está convirtiendo en una necesidad para muchas naciones. México, con este nuevo portaaviones, podría asegurar la protección de sus costas, expandir su capacidad de defensa en el Caribe y el Pacífico, y contribuir en misiones internacionales de mantenimiento de la paz o respuesta a desastres. Además, no se trata solo de defender el territorio. Este portaaviones podría usarse para operaciones humanitarias en tiempos de crisis, ofreciendo una plataforma móvil para brindar asistencia en cualquier parte del mundo.
Imaginemos, por ejemplo, una situación de desastre natural en Centroamérica. México, con su nuevo portaaviones, podría desplegar rápidamente equipos de ayuda y evacuación, mostrando al mundo una faceta diplomática y humanitaria, además de la militar. El impacto de este portaaviones en la región sería considerable. Estamos hablando de una nave que podría cambiar completamente el equilibrio de poder en América Latina. Actualmente, países como Brasil tienen capacidades navales avanzadas, pero México podría colocarse a la par, o incluso superar a muchas naciones, gracias a esta adquisición. Y no olvidemos que esto también abriría nuevas posibilidades de cooperación con otros países aliados, como Estados Unidos, que podría ver en México un socio estratégico aún más relevante en temas de seguridad marítima. Hablando de tecnología, este portaaviones no sería cualquier nave vieja reacondicionada. No, señor. Estamos hablando de una embarcación equipada con lo último en tecnología naval. Se rumorea que podría tener catapultas electromagnéticas para lanzar aviones de combate, algo que solo las marinas más avanzadas del mundo tienen. Estas catapultas permiten lanzar aviones más pesados y con mayor carga de combustible, lo que extiende el rango operativo de los cazas que despegarían desde el portaaviones. Y si hablamos de cazas, el portaaviones podría operar con aviones de combate F-35B, los famosos cazas de despegue vertical, que son perfectos para estas embarcaciones. Si México logra obtener y operar un portaaviones gigante y súper mejorado, sería un mensaje claro al mundo de que el país está listo para asumir un rol más importante en los asuntos internacionales, tanto en términos de defensa como de cooperación. Así que, ¿qué opinan? ¿Están emocionados con la idea de ver un portaaviones gigante navegando bajo la bandera de México? Manténganse atentos, porque esta noticia podría ser el inicio de una nueva era para la Armada Mexicana, y quién sabe, quizás pronto veamos a esta impresionante nave surcando los mares, protegiendo los intereses de México y contribuyendo a la paz global. El futuro de la Armada Mexicana nunca ha sido tan prometedor.